Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, mis queridos amigos. Programa complicado. El testigo protegido del caso Villavicencio. El testigo protegido del caso Villavicencio sin censura. Muchas cosas que contar el día de hoy. El día de hoy exploraremos por nueva ocasión, por una vez más, el testimonio anticipado, o mejor dicho, secretísimo del señor José Patricio Aguas Muñoz, conocido en el mundo delictivo como alias Cholum. Es de conocimiento público lo que difundieron los colegas periodistas Anderson Boscán y Mónica Velázquez. Ellos dieron a conocer todo lo que había sucedido con una nueva versión forjada del señor José Patricio Aguas Muñoz. Alias Cholum es José Patricio Aguas Muñoz. Pero antes de revisar la versión de uno de los testigos vivos del magnicidio de Fernando Villavicencio, se deberán preguntar quién es el señor alias Cholum, y a qué se dedicaba o de dónde viene, cuál es su vida en concreto. José Patricio Aguas Muñoz es un padre de familia, tiene 3 hijos. Hasta hace 2 años atrás, trabajaba en una lubricadora de aceites en el sector de Sangolquí, en el Valle de los Chillos. En realidad, Aguas Muñoz nació en San Vicente, provincia de Manabí, el 9 de octubre de 1994. Con apenas meses de nacido, llegó a la capital de los ecuatorianos en busca de algo mejor. Su madre asegura que no tenía vínculos con el crimen organizado y mucho menos con el grupo de delincuencia organizada, el GDO, Los Lobos. Por el contrario, a criterio de su madre, era un hombre trabajador, pero con 31 años de edad terminó involucrándose en el magnicidio más importante de la historia reciente: el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Quizás su mayor error fue su relación sentimental. Varias fuentes cercanas, con las que consulté, que forman parte del entorno familiar de Aguas, me han confirmado que su relación sentimental con Laura Dayanara Castillo Belín, alias La Flaca, lo llevó por otro camino y prácticamente lo empujó al abismo. La Flaca es la muchacha que aparece en su pantalla. Es otra de las personas involucradas en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ella es Laura Dayanara Castillo Belín, alias La Flaca. Procesada y sentenciada como una o uno de los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. Incluso iba a tener una participación protagónica en el suceso. Iba realmente a tener una participación protagónica en el suceso. Pero lamentablemente, un operativo de rutina de la Policía Nacional y los nervios de uno de sus cómplices arruinó su presencia ese 9 de agosto de 2023, fecha en la que Fernando Villavicencio fue asesinado. Fíjense en este oficio que aparece en su pantalla del 5 de marzo de 2026. O al menos esa es la fecha que dice el informe técnico de fidelidad, integridad y autenticidad de archivos audiovisuales. El mismo que se realizó en la ciudad de Quito. Lo tienen en su pantalla. Un documento inédito que por primera vez ve la luz pública.
El testimonio, que según otras fuentes protegidas fue dado por Aguas Muñoz años atrás, es este que aparece en su pantalla y no obedecería a la fecha del 5 de marzo de 2026. Lo tienen ahí. Es la conversación grabada en audio y video entre el señor José Patricio Aguas Muñoz y la fiscal Ana Hidalgo Guayaquil. Comenzó con un saludo un tanto grosero. Pongan atención a lo que dice el documento. Miren nada más este intercambio entre la fiscal Ana Hidalgo Guayaquil y el señor Aguas Muñoz, alias Cholum. Señor protegido, ¿me ayuda dando sus iniciales? AJ, responde Cholum. Duro, hablando duro, dice la fiscal. AJ. Señor testigo, en este momento usted va a relatar los hechos de lo que tiene conocimiento, pero antes de eso, a usted le van a dar el juramento respectivo. Sí, listo. ¿Algún tipo de religión que usted profesa? Católica, responde Cholum. Jura decir la verdad de los hechos que le van a ser preguntados en este momento. Sí, juro. Le doy conocimiento que en caso de no decir la verdad, usted puede ser sancionado por un delito de perjurio, que podría ser privado con pena privativa de libertad. Si tiene conocimiento, listo. Siéntese, por favor. No escucho nada. Buenos días, señora. Buenos días. Le habla la fiscal a cargo de su investigación, Ana Hidalgo. Bueno, necesitamos que usted el día de hoy nos comente acerca de todos los hechos que se suscitaron en relación al asesinato del señor Villavicencio. Por favor, para que nos comente todo lo que usted conoce. Listo desde el principio. Sí, por favor. Bueno, nosotros trabajamos para un líder que está en la Tacunga, que le dicen Chino Honda. Ojo con este nombre, porque es nada más y nada menos que uno de los responsables materiales del asesinato del abogado Harrison Salcedo, quien fue en su momento defensor de alias Rasquiña y algunos miembros activos de los choneros. Nosotros vivíamos repartiendo en el sistema la droga. Meses antes nos mandaron a ver unas camisetas, unos meses antes unas camisetas, 2 camisas y 2 gorras. Esas camisas nos mandaron a ver con el cura, alias del cura. En ese tiempo conversé con el cura, topé unos temas. Todo eso nos pusimos a consumir, a vacilar, y me comentó una situación de que había un camellito grande y que ya me iban a avisar. Nunca me dijeron quién era, ni qué motivo era. Pero era un camellito grande. Necesito antes, lo más antes posible esto. Yo le dije que no había ningún problema. Tocaría ver cómo hablamos con eso. Y le dije unos días antes, un 5 de agosto, ya puedo topar el tema de las fechas, el 5 de agosto. Unos días antes, el 5 de agosto, se acercó el gatillero, se contactó conmigo Colombia. Que les sé decir, Colombia, en el testimonio de Aguas Muñoz, es nada más y nada menos que el gatillero caído, abatido el día del asesinato de Fernando Villavicencio. Se refiere a alias Hito, al señor Johan Castillo. Es una de las balas que terminó asesinando a Fernando Villavicencio. Todo esto que dice Aguas en el inicio es el breve contexto de esta conversación que se desarrolla con la fiscal Ana Hidalgo Guayaquil. La fiscal Estrella, que tiene a su cargo resolver el asesinato y el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pero no todo lo que dice Aguas es verificable. Por ejemplo, él comenta una especie de chisme después del magnicidio, después del asesinato de Fernando Villavicencio, con el que llega uno de los colaboradores,
¿sí? El propio cura, alias el cura, diciendo de manera textual, después del asesinato, esa cabecita, refiriéndose a la de Fernando Villavicencio, costó $200,000, ¿no? Y la mandó a hacer el gobierno de Correa. Este dato que aparece en el testimonio de manera descontextualizada, yo diría que incluso deslocalizada, porque no existe ni siquiera una estructura relacional. Está el Chino Honda, está Invisible, que tienen relación con Laura Castillo, que tienen relación con los gatilleros, que terminan contratando a los gatilleros, pero esta red y esta estructura organizada no tienen un vínculo directo con operadores o gente cercana a Correa, porque nunca son nombrados en la estructura narrativa que realiza el señor Aguas Muñoz, alias Cholum. ¿Ok? Pero hay y aparece ese dato completamente descontextualizado en la versión de Cholum. Ustedes deben recordar que cuando conversó con Boscán, el señor Aguas le dijo básicamente que su testimonio fue inducido por la propia fiscal Diana Salazar Méndez. Y en ese sentido, la propia fiscalía no ha llegado a determinar el registro de esos montos en las cuentas de los gatilleros, a excepción de un procedimiento que sí se logró registrar, que lo van a ver más adelante. Es el último documento que nos llegó a esta mesa de redacción. Porque hay algo profundamente llamativo. Las personas que materialmente caen después del procedimiento y la investigación que hace la Fiscalía y la detención que hace la Policía Nacional, las que quedan vivas, que básicamente es Laura Castillo, Carlos Angulo, el señor Aguas Muñoz, el Chino Honda, y que siguen operando incluso desde la propia cárcel, demuestra que existiría una especie de complicidad entre el Estado ecuatoriano y los operadores de este asesinato. Aguas Muñoz decía lo siguiente en su versión. Bueno, nosotros trabajamos para un líder que está en la Tacunga, que le dicen Chino Honda. Nosotros vivíamos repartiendo en el sistema la droga, que es un poco lo que quiero recordarles, evocar esa memoria en todos ustedes. En ese contexto que él empieza la narración, hay otra parte que a mí me parece importante, que es la continuación. Póngalo en pantalla, mi querido Jorgito el Guayaco. ¿Qué dice en esta parte el señor Aguas Muñoz? Dice, ya hizo el contacto con Colombia, se contactó conmigo y me dijo que sería meterme en una vuelta, que necesitaban un volante, es decir, alguien que conduzca, porque a mí me conocen que soy volante de los altos cilindrajes, es decir, de las motocicletas. Como saben decir ellos, le dije que no, porque más o menos me había enterado de la situación, no de quién era, pero me enteré que era una persona de política. Le dije que no, estoy de acuerdo. Estuvimos conversando que máximo unos 5 o 10 minutos, de ahí cogí una moto y se fue al rato, como en la tarde. Y como llegaron 2 personas más, 2 gemelos, y estaba presente mi persona y una persona que le dicen el viejo. Estábamos conversando todo eso, pero a mí no me decían a quién era. Se acercaron el que iba a gatillar, pero uno de los gemelos, mira, acá lanza un dato que no ha sido verificado por la propia Policía Nacional, es decir, uno de los gemelos, él conversó con Chino y con Invisible, hicieron videollamada a través del teléfono del viejo, y ellos conversando con eso, dijeron que no, porque este man ya lo tienen visto en Santo Domingo, ya lo tenían visto en Santo Domingo, y no le pudieron hacer el atentado en Santo Domingo, que está un poquito duro porque tal vez corra la vida riesgo. Está escrito así, estoy leyendo de manera textual. Corran la vida de riesgo de ellos,
Ellos se negaron a esta situación, dijeron que no querían. Y bueno, yo me negué. Tal vez hasta me maten a mí también. Y como yo también me había negado, también estaba con la duda, pero como aquí hay terceras personas, o sea, estaba dispuesto a hacerlo, pero no en el tema de gatillar ni dar volante a ninguna de las motos. Después de eso, los pelados se fueron y dijeron que no querían estar en eso. Y que lo único que van a hacer es que los maten a todos. Eso que ellos no querían estar en eso, se fueron ellos de ahí. En la tarde se contactó esta persona conmigo y mi pareja se contactó y me dice que no, que van a entrar otras personas porque nosotros somos ahuevados. O sea, palabras correctas. Valen es verga. Él se quería, por ejemplo, la persona que trabajamos nosotros, Chino Honda, él se quería llevar el mérito de esa cuestión de la muerte. No nos decían cuánto cuesta la cuestión. Eso me dijo que tenía que hacerlo yo, pero la verdad yo le dije que si yo voy a arriesgar es por el tema de dinero y porque me voy a arriesgar por mis hijos, le dije. Si lo hago porque necesito, es porque necesito la plata y no por nada. Y no querían decir cuánto cuesta, y a la persona que ya decía sí, yo voy a gatillar, yo voy a hacer esto, y lo otro le decían, le enseñaban la foto y luego se la borraban, o por videollamada le enseñaban cuál era la persona. Bueno, en esos transcursos de 6 o 7 cayó un tema de la droga. 6 o 7 se refiere al 6 o 7 de agosto. Eso es lo que dice en la versión que presentó la propia Fiscalía General del Estado del señor alias Cholum, José Patricio Aguas Muñoz. ¿Ok? Dice acá, cayó un tema de la droga. No nos dijeron que no nos movamos de esa situación porque según estaba caliente todo eso y llegó las 7 u 8. Llegó el 7 u 8 de agosto, 4 de la mañana nos llamaron y que tenemos que estar activos moviendo los carros, las motos y todo eso. Ese es del 7. Estábamos en eso, es del 8. Mandaron a decir que tenemos que retirar esta cuestión de las motos en el sur y que iban a entrar otros carros más, pero que eso llevaba el grupo de Invisible, los colombianos. Yo estaba conversando con mi esposa, discutí un poco en ese tema de que no quería participar en esto. Eso fue el 8. Nosotros discutimos, nos faltamos al respeto y le dije que no. Le dije, date cuenta que si no ella me dijo, date cuenta que si no hacemos esto, nos van a matar. A mi tío, el que está preso en el Inca. El 8 fue una reunión, nos llamaron a una reunión en Chillogallo. No es en Chillogallo, perdón, es en Quitumbe. Ahí se reunieron todos los que estaban. A mí me mandaron a ver a un venezolano desde la parte de Calderón que lo traiga acá a la reunión. Yo ahí estaba discutiendo igual con mi mujer que no quería estar en la reunión y me dijo entonces vamos a sacar dinero que toca darle a los muchachos que dice que son para los pasajes. Todo eso que toca darle a los muchachos y que tenemos que ir a ver. Y le digo entonces vámonos a comer, nos quedamos comiendo en un restaurante unos 40 minutos. Como ustedes pueden ver, mis queridos chochólogos, si puedes poner la siguiente imagen, mi querido Jorgito, te agradezco. Son las conversaciones previas a la planificación del magnicidio de Fernando Villavicencio según la versión de alias Cholum, es decir, de José Patricio Aguas Muñoz. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué nos ayuda a comprender lo que sucedió en la planificación del asesinato de Fernando Villavicencio? No porque se mencione el hecho de que la cabecita de Fernando Villavicencio, cito de manera textual, costaba $200,000 y que lo había mandado a matar el gobierno de Correa. En esa narrativa no hay coherencia, no hay sindéresis, no tiene una estructura clara, no hay una relación y de hecho todos esos datos que se sueltan nunca fueron verificados por las autoridades de control. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa en la siguiente imagen? Y esta parte es importante porque nuevamente saltan los nombres del Chino Honda y de Invisible. Y dice lo siguiente, si me puedes ayudar con la imagen número 11, mi querido Jorgito.
Póngalo en pantalla, perfecto. Ahí la tenemos. ¿Qué dice esta imagen? A eso de la madrugada llamó Chino Honda e Invisible. No le vi el rostro de Invisible, le reconozco así solo como de perfil, no más. Al Chino Honda sí lo reconozco. Llamó y nos dijo que tienen que moverse y que tienen que hacer una reunión de los gatilleros, tienen que salir de tal sector. Conseguimos un departamento para que ellos se queden hasta que den la nueva orden. Se tanquearon las motos, los carros, todo eso faltaba. Una moto que yo estaba manejando, en esa moto me fui a ver un taller en el transcurso de que me fui. Mi mujer estaba en el carro, estaba con Párraga, estaba en el carro blanco, un Kiat. Discutí con mi mujer porque me dice que yo debo manejar la moto, que han dado la orden y que tengo que hacerlo. Y que tienes que hacerlo es por mi tío, me decía, porque tengo miedo que lo mate. Y yo le dije, no, yo no puedo hacer eso, no quiero hacer eso. Discutimos, ella cogió el camino y se fue. Sacó el dinero, $300 en mi vecino, más 200, creo que tenía, $280 tenía en el bolsillo, ella salió. Y lo único que fue que me alzó la mano y cogió y se fue. Me dijo Cabrera, me dice, no es que usted es no ve que usted es un ahuevado y dese cuenta de lo que le va a pasar a la familia, de lo que le va a pasar con la vida de mi familia. Y todo eso después se baja sola en el carro y yo me bajo por el otro sector con la moto porque yo sabía que la moto era robada. Y me bajé en la moto y cuando llegué donde estaban el resto de personas, los carros y las motos, no estaba mi mujer. Me cuenta que mi mujer había caído presa. Me dicen que está presa y ya los muchachos estaban yendo y me llamaron de otro teléfono porque no tenían teléfono. Me llama y me dice, si se me cae esto, ve, hijo. ¿Puedo decir malas palabras? Dice, ve, hijo de puta. Si se me cae la vuelta es tu culpa. Esa verga es mi salida. O sea, es la salida de la cárcel. Y si se me cae la vuelta, ya vas a ver que te mato, hijo de puta. Que esto y que otro. ¡Pum! Me colgó. Y yo me fui preocupado porque a mi mujer justo le cogieron un operativo en ese sector, cayó presa. Ese día me fui y le busqué. Todo eso le busqué. Y no la encontré. Me dijeron que ya estaba detenida en el sector del Puente 8. Estaba con un venezolano, una moto y el carro. Ella salió en libertad porque según iban a prestar, ella iba a prestarle un dinero a este joven Párraga, al gato, y ella salió en libertad. Nos topamos en la noche. En la noche fue el allanamiento que nos hicieron la primera vez que entró la policía. Todo eso, nos estaban buscando armas, me dijeron que yo tengo armas, que que el otro. Le digo, no tengo nada. Como no encontraron nada, me llevaron por ahí me golpearon algunas veces. Yo tomé la decisión de decirle que yo tenía algo, pero que no les podía avisar ahorita, por lo que ellos nos tenían en la lupa. Le decía que le voy a avisar en estos días, decía. Ya pasó lo de la muerte, mi mujer salió como a las 7:15 de la noche salió. Fíjense ustedes en esto, ¿no? Que me parece que es, digamos, lo más importante. A diferencia de los otros testimonios que nosotros presentamos y que básicamente lo hizo el medio de comunicación público, radio y televisión de Colombia, Señal Colombia, la enorme diferencia de esta nueva versión es que esta versión es más trabajada, más elaborada, más perfeccionada. ¿Ok? Esta versión incluyó a cada uno de los actores que ha sido procesado o involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Y en cuanto a la planificación de la materialidad, las personas sí están entrelazadas. Y sí hay un grado de participación, o al menos relación. Esta es la enorme diferencia con el resto de versiones que ofreció. Por ejemplo, Freddy Vimos, ¿sí? En el caso de los colombianos, el señor Jules Castaño Alzate, o los 5 gatilleros que posteriormente fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral.
Esa es la enorme diferencia que tenemos en este caso puntual, mis queridos chochones. ¿Se entiende este asunto? Que creo que es el elemento diferenciador. Acá nosotros vemos una planificación, un grado de, si tú quieres, de artesanía, de artesanía de la Fiscalía General del Estado al momento de forjar un testimonio. Y ojo que no lo digo yo, lo ha dicho el propio Aguas Muñoz cuando conversó con Boscán y Velázquez. ¿Okay? Nosotros accedimos a este documento que según el expediente y lo que presentamos en este espacio tiene fecha del 5 de marzo, es decir, hace exactamente 1 mes y 10 días. 1 mes y 9 días para ser exactos. Pero ¿qué nos resume en síntesis todo esto? Mencionemos a los integrantes de la planificación material del asesinato. El Chino Honda, que ha sido procesado y sentenciado por el delito de asesinato, es el responsable de haber asesinado a Harrison Salcedo, abogado, defensor de Rasquiña, ¿sí? Alias Invisible, uno de los integrantes de la banda delictiva de Los Lobos, es Carlos Angulo Lara, ¿sí? Está Laura Castillo Belín, alias La Flaca, esposa o pareja sentimental de alias Cholum, es decir, José Patricio Aguas Muñoz. Están los colombianos gatilleros que participaron en la materialidad del acto delictivo y adicionalmente están otros integrantes que no son menos importantes. Muy bien. En ese detalle que empieza a dar el señor Aguas Muñoz, asegura que mientras el motorizado de los asesinos, de los sicarios, ya se encontraba en el lugar dispuesto a asesinar a Fernando Villavicencio, incluso con una integrante adicional que también se encuentra procesada, quien se encargó de identificar que Fernando Villavicencio no portase un chaleco antibalas, al abrazarlo, va hasta el lugar del coliseo del colegio Teodoro Anderson, identifica la no posesión del chaleco antibalas y da la orden de que disparen. Se desconoce qué sucedió en ese lapso porque la planificación era asesinar a Villavicencio en el auditorio, no a las afueras del lugar. Sin embargo, hay la presencia de una persona que nunca se logró detener ni identificar, que es alias el venezolano, que es la persona que se termina subiendo a la motocicleta de uno de los gatilleros que despistó. Habían 2 motos, una moto que alcanzó, digamos, la posición de la camioneta mucho más adelante. Hay otra moto que estaba en la esquina de la Amazonas, ¿sí? Y Gaspar de Villarroel, ¿ok? Que tenía que acelerar, esa era su misión para distraer o generar la distracción entre las autoridades, entre los policías, entre la seguridad de Villavicencio. Y en esa segunda moto, que tenía ese objetivo de distraer, se sube un alias el venezolano sin ninguna razón. Castaño dijo que no lo conocía, que nunca lo había visto. El señor Aguas Muñoz dice que sí apareció en las reuniones. Y para la policía no existe. Todo eso que sucedía, mientras todo esto sucedía, Laura Castillo había sido detenida en el Valle de los Chillos en un operativo dentro de un vehículo robado. ¿Ok? En compañía de Párraga, otro de los integrantes que servía como anzuelo, que a la final no llegó al lugar de los hechos. Eso es lo que trata de describir José Aguas Muñoz en su versión ante la fiscal Ana Hidalgo Guayaquil. ¿Ok?
ese error que cometió la señora Laura Castillo truncó por completo su participación en el magnicidio de Fernando Villavicencio, ya que fue detenida, incluso antes de otorgar el soporte necesario a los gatilleros colombianos, porque ella tenía como finalidad salir y rescatar a los gatilleros colombianos, embarcarlos en un vehículo y sacarlos hacia la costa ecuatoriana. Ese era su objetivo. Esa era la misión. Sin embargo, también se logró identificar una red con la que sí operaría, alias La Flaca, Laura Castillo, José Aguas, alias Cholú, Jennifer Bastidas Cañas y Samuel Salcedo, supuestos miembros de la banda delictiva o el GDO Los Lobos. Este documento que voy a presentar a continuación, antes de ir con ese documento, estas personas que yo les estoy citando, alias Laura, José Aguas, Jennifer Bastidas Cañas y Samuel Salcedo, ¿sí?, forman parte de otro proceso por el presunto delito de delincuencia organizada. Y consta en el Consejo de la Judicatura, cuyo número es el 17U05-2024-00-129. La Fiscalía General del Estado ya establece la relación entre Laura, José Aguas, Jennifer Bastidas Cañas y Samuel Salcedo, quienes serían supuestos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. ¿Ok? Dos fuentes humanas muy cercanas al testigo protegido Aguas aseguraron que alias La Flaca, Laura Castillo, habría recibido miles de dólares en su cuenta bancaria. Este dinero también lo receptó el señor Aguas Muñoz, quien fue el esposo o pareja sentimental de La Flaca. Pongan atención al testimonio de esta fuente protegida. Que fluya. Cuando él había sido el testigo protegido, entonces la fiscalía le había dicho que le va a dar dinero para que pueda estar allá, que le van a dar estadía en Estados Unidos porque él iba a viajar con los hijos, todo, que le iban a dar vivienda, todo así. Entonces no habían llegado al destino que era Estados Unidos, sino Panamá. Entonces al ver que, hace que ya la Laura quedó detenida, él había dejado una parte del dinero. Creo que me dijo como $30,000, algo así. Okay. Para el abogado. ¿Dónde había dejado esa parte del dinero? Le había entregado a un familiar para que le ayude con los abogados, todo. ¿Y quién le entregó ese dinero a él? O sea, la fiscalía. Sí, yo supongo que sí, porque como ellos tienen eso de testigos protegidos, como le habían prometido eso, entonces él comentaba así, y ese día que lo habían detenido y que ya se pudo hablar con él, él dijo, el policía ya dijo, no, es que te están vinculando porque tu ex mujer ha dicho que tú eras y todo eso. Entonces, pero él decía que, antes de eso mismo, él siempre decía que ella por querer tener el poder y por querer tener más dinero, ella hacía todas esas cosas así. Y que él le decía que no, que piense bien, que no haga eso. Y dijo, mira, ve lo que hace por querer tener el poder y el dinero, cómo terminó. Y ya ese día que lo detuvieron todo, dijo, de haber sabido que me iba a andar vinculándome así, no le hubiese dado dinero para el abogado, mejor lo hubiese guardado para mí. Porque supuestamente no sé, o sea, él no tenía conocimiento de eso. Muy bien, ahí tienen ustedes la versión de esta persona que termina siendo una fuente protegida y que da detalles de la recepción de un dinero que habría servido para cometer delitos. ¿Ok? Ahora, este testimonio que ustedes acaban de escuchar de esta fuente protegida fue sometida a la verificación y al cotejamiento con documentos a los que tuvo acceso esta mesa de redacción. Documentos que forman parte del expediente judicial, no solo del asesinato de Fernando Villavicencio, sino también del proceso de delincuencia organizada en el que están involucrados Aguas Muñoz
y alias La Flaca. Es decir, los ex esposos. Cabe resaltar que el único depósito o registro de dinero existente que constaba era uno que se registró en el Banco General Rumiñahui, en la cuenta bancaria de Jennifer Bastidas Cañas, que según el proceso de delincuencia organizada, es integrante del GDO Los Lobos y operaba con Aguas Muñoz, alias La Flaca, y el señor Salcedo. Póngalo en pantalla. La señora Jennifer Bastidas Cañas recibió la cantidad de $18.399.75 en el Banco Rumiñahui. Estos son los fondos que fueron congelados por la justicia ecuatoriana. En el caso de José Patricio Aguas Muñoz, alias Cholum, y testigo clave del caso Villavicencio, y de alias La Flaca, no se había logrado encontrar ninguna transferencia o transacción en el sistema financiero nacional. Hasta el sol de hoy. Llegó un documento de última hora a esta mesa de redacción que forma parte del expediente por delincuencia organizada en contra de los integrantes del GDO Los Lobos. Y el oficio es el que aparece en su pantalla, mis queridos chochólogos. Oficio número 2024-624 de la UAFE, de fecha 24 de abril, remitido por la Dirección de Análisis de Operaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, por la analista de operación Vega León Camila Estefanía, quien en lo principal certifican del informe ejecutivo de manera puntual que la señora Castillo Belín Laura Dayanara, dentro de las operaciones del Sistema Nacional Financiero, como sujetos obligados a informar, tiene un total de ingresos entre el año 2022 a 2023 de $67.368.81 y un total de transferencias enviadas por $52.099.82. Certificando además que según la base de los datos de la UAFE, la señorita Laura Castillo Belín entre los años 2011-2024 registra transferencias enviadas por un monto total de $82.785 a los beneficiarios que se detallan a continuación. Entre estos están los señores Samuel Adi y la señora Jennifer Bastidas, es decir, integrantes del GDO Los Lobos. En el caso del testigo clave del magnicidio de Fernando Villavicencio, el señor José Patricio Aguas Muñoz, no aparece, no consta y hasta el sol de hoy no tendría registros de transacciones económicas inusuales, sospechosas o injustificadas en el sistema financiero nacional. ¿Qué? Fíjense lo grave y delicado de este asunto. Una de las personas que planificó el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, me refiero a alias La Flaca, la señora Laura Castillo Dayanara Belín, tuvo operaciones por $82.785 entre los años 2011 a 2024. Y solo entre 2022 y 2023, transferencias o transacciones por $67.368.81. Lo grave de todo esto, mis queridos chochólogos, es que la señora, alias La Flaca, Laura Castillo, sigue operando desde la cárcel de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Tiene acceso a teléfonos, tiene acceso a dispositivos móviles, está comunicada vía telefónica con diferentes
actores, incluso procesada por otros delitos. Uno de esos es este, de delincuencia organizada. ¿Qué hizo la señora Ana Hidalgo al respecto? Nada. Pero también tomé contacto con la madre del señor Aguas Muñoz. La señora Muñoz. Y esto fue lo que me dijo. La señora advierte que el señor Aguas tenía pasaportes, dinero y documentos, incluso para sus propios hijos. Ustedes ya escucharon esta versión del propio José Patricio Aguas Muñoz, que tenía como finalidad llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, donde le iban a dar vivienda, dinero, incluso una nueva identidad. La señora llegó a reunirse con la fiscal Ana Hidalgo Guayaquil para cuadrar la protección a favor de su familia y de ella misma. Pongan atención a este testimonio. Que fluya. Usted me dice que su hijo tenía papeles y pasaporte. ¿Quién le hizo los papeles y el pasaporte a su hijo antes de ser detenido en Sucumbíos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí ella le sacó me imagino que habrá sido la fiscal, esta fiscal que seguía el caso de él. Okay. Y yo la verdad no tengo entendido quién sacó todos los papeles, porque a él le sacaron los papeles y a los niños también, porque a él le trasladaron con una chica, 2 niños más y los 2 niños de él. Okay. Les trasladaron a otro lado. Ok, 2 niños yo que... no tengo entendido quién. 2 niños que... ¿Quién les dice? Ok, 2 niños que le pertenecen ¿a quién? A mí. Ya, son hijos de la señora Laura y de su hijo José. Y de él. Ok, ok. ¿Y los otros 2 niños quiénes son? Los otros 2 niños eran de la chica y también le sacaron de aquí. Yo la verdad no sé dónde estará la otra chica, no lo sé. Ok, perfecto. ¿Usted formaba parte del sistema de protección de víctimas y testigos también? O sea, mi hijo, ellos me pidieron que quién corría riesgo yo aquí en la capital. Ahí le dijo que era yo y a mí me trasladaron, ya a mí me sacaron de la capital, como le digo. Ya. ¿Usted se encuentra ahora fuera del país, digamos, o está dentro del país pero en otro lugar? Sí. Ok. Eso, a mí me sacaron, me llevaron con unos de protección, me pusieron psicólogo, yo estaba con otra persona. Ahora, puntualmente, ¿qué sabe de su hijo después de la detención en la provincia de Sucumbíos? La verdad, yo no sabía, porque mi hijo sí me dijo que lo habían traído de nuevo aquí, pero yo no sabía dónde se encontraba. Lo que sí sabía es que la chica una chica que él estaba ahí me decía, está bien, está trabajando. Incluso cuando lo cogieron allá, yo le pregunté a gente que lo cogieron allá, y me dijeron que él no estaba en ningún problema. Dice, no, allá no hubo problema, y no había ningún papel que lo habían cogido por algo, ni nada. Yo dije, si a él le pasaron una notificación que tenía que presentarse a testificar, ¿por qué no? Él estaba fuera de aquí. No estaba aquí en el Ecuador, no sé dónde lo habían llevado. Ok, entiendo. En la versión que dio un colega periodista, Muñoz, su hijo, dijo que lo habían trasladado a Panamá y tenía la finalidad, o como destino final, llegar a los Estados Unidos. ¿Usted conocía algo sobre esto? Sí, porque a mí me llevaron, me dijeron, su hijo va a estar bien porque su hijo está fuera del país. No se preocupe, que su hijo, donde fuimos yo fui a la fiscalía y me dijeron, su hijo está muy bien, lo único que tenemos que protegerle es la vida de su hijo, y se supone que eso era, y después no sé cómo lo trajeron de nuevo y le quitaron la protección y al final no sé qué pasó ahí, la verdad no sé. ¿Recibieron? Y ahora lo que pasa es que sí, dígame. Le dieron a él, lo cogieron y lo llevaron el día miércoles, lo trajeron como a las 2, sería la 1 de la tarde, estuvo detenido, lo detuvieron ahí, y después se supone que era jueves, y dijeron que como era noche ya no lo podían trasladar, pero mentira, lo trasladaron a las 12 de la noche a la Tacunga. En la Tacunga estaba. Cuando fui el día lunes, me dijeron que lo habían trasladado de madrugada a la cárcel del Rincón. Y desde ahí no tengo comunicado con él. Yo hice una solicitud
al SNAI con un abogado para que, o sea, digan dónde lo tienen, si lo tienen allá. Y hasta ahora no recibo respuesta. Ok. Tengo entendido que, según versiones que he logrado recopilar hasta el momento, tengo entendido que su hijo recibió una fuerte cantidad de dinero para poder salir del país cuando lo trasladaron al extranjero y que había dejado cerca de $30,000 en el Ecuador para la defensa legal de la señora Laura Castillo, implicada en el magnicidio de Fernando Villavicencio. ¿Usted conoce algo al respecto de eso? Yo sé que a ella sí, la suegra le había dado dinero para lo del abogado de ella, porque según ella, o sea, la señora Diana, la jueza Diana Salazar, le había dicho que todo eso, o sea, ellos les dieron todo ese dinero. Yo no sé cómo, ni quién le puso. También había involucrado otro, un Castro, que me acuerdo, un Castro y uno que hablaba en inglés, no sé. Marcelo verdad, Lazo, tal no vez. sé eso. Marcelo Lazo, tal vez. Sí, yo creo que sí, pero hablaba uno en inglés y el coronel Castro era un coronel o un sargento Castro. La verdad no les ubico porque apenas les conocí un día, les vi un día y no les vi más. Como a mí me sacaron de la capital de Quito, me sacaron a... Ok. ¿Qué es lo que le está exigiendo en este momento usted al Estado, al gobierno ecuatoriano? O sea, lo que yo quiero es que se esclarezca esto y si él es inocente, bueno, si tiene que pagar alguna condena, que lo haga, pero no que le hagan daño así. Él está preso, los niños, tiene 3 niños, más de eso, esa chica también está. Aquí encontraron a un pato, así como le digo, aquí encontraron un pato para involucrarlo y lo cogieron a mi hijo para hacerle daño a muchas personas. Ustedes acaban de escuchar el testimonio de la madre del señor José Patricio Aguas Muñoz, alias El Cholo. Y espero que logremos presentar más detalles sobre ese encuentro que sostuvo la señora con oficiales de la Policía Nacional, incluso con este agente del FBI. Me refiero al señor Scott Pigra. ¿Y por qué es importante esto? Porque la gente del FBI, como ustedes saben, y han hecho el seguimiento de las entregas que hemos realizado en este espacio, fue el encargado de entrevistar de manera extrajudicial a los 5 sicarios colombianos involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio, que el 6 de agosto fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral. Hay muchas dudas que están presentes. Por ejemplo, ¿por qué hasta la fecha no ha sido convocado el agente Scott Pigra? Tal como consta en esta solicitud que aparece en su pantalla, realizada en el propio expediente. Ahí se dice, y se lo llama a comparecer al agente fiscal, del FBI. No aparece. Otra de las preguntas es ¿por qué alias La Flaca, expareja de José Aguas, sigue operando desde la cárcel, incluso con conexión móvil, dispositivos celulares y hasta cuentas de redes sociales? ¿A quién protege la Fiscalía y la justicia ecuatoriana? Mis queridos chochólogos, les agradezco infinitamente por su presencia, su participación. Hasta aquí llegamos. Chochólogo, puro periodismo.